Perfecto. Entonces, bueno, la pandemia ha estado con nosotros por mucho, ya por casi 2 años, eh, y no es la primera ni va a ser la última pandemia. Les muestro acá el ejemplo de la viruela, que es una enfermedad que ha golpeado fuertemente al ser humano por muchos siglos, eh, también a través de eh, diferentes. Me dio un anuncio el Zoom que podían ver la presentación o no la pueden ver. ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve. Entonces, perfecto, gracias, Nicolás. Entonces, hemos visto cómo la viruela, que es una enfermedad gravísima que afectó a la humanidad por mucho tiempo, muchas epidemias, y también a nivel pandémico en algunos casos, fue controlada gracias justamente a la vacunación por el liderazgo de hombres y mujeres en la historia. En particular, destacar 2 casos. Lady Mary Worley, ella fue muy influyente en la implementación de la vacunación en Occidente. Eh, y luego Edward Jenner fue uno de los primeros en iniciar estudios respecto al desarrollo de vacunas. Y eso condujo que a finales de los años 70, comienzos de los 80, esta enfermedad fue erradicada. Y hemos visto que esta enfermedad ya no existe gracias justamente a la vacunación, y además del descubrimiento y desarrollo de las vacunas, es muy importante dar acceso a la población, y eso es una gestión que hizo la OMS tremendamente exitosa en caso de la viruela. Y otras enfermedades virales como la polio, el sarampión, la rubiola y las paperas, justamente gracias a la vacunación han tenido un efecto favorable en términos del impacto en reducir la incidencia de la enfermedad cada vez que se incorpora la vacuna en la población. Y sabemos que en general, si uno aumenta la cobertura de vacunación en las líneas azules, cae la incidencia de la enfermedad a nivel global. Ahora hay una brecha importante entre los países industrializados y los países en vía de desarrollo, en términos del número de vacunas, la calidad de la vacuna, la manufactura de vacunas. Y en ese sentido tenemos desde Chile un desafío en el cual creemos que desde el Instituto Milenio podemos aportar, acercar estas 2 curvas, ¿verdad? Entre nuestra situación, que es de país en vía de desarrollo, hacia países industrializados. Y eso va en la línea de la manufactura de vacunas. Publicamos un trabajo hace algunos años, en 2018, en que mostrábamos que la manufactura doméstica o local de vacunas conduce a un impacto importante en el uso de las vacunas a nivel de cada país o región. Y en nuestra región en particular, solamente países como Cuba, Brasil, Argentina y México tienen capacidad de producción de vacunas. Chile tuvo hasta finales de los años 2000, de los años 90, perdón, comienzo de los años 2000, la capacidad de producir vacunas, y por eso es que desde 3 universidades junto con el Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia estamos trabajando en poder recuperar esta capacidad, y una de las líneas que estamos impulsando es la alianza con Sinovac, justamente para poder reinstalar en Chile las capacidades de producción de vacunas. Ahora, además de lo que es ciencia y manufactura de vacunas, es muy importante la divulgación y la comunicación adecuada de lo que significan las vacunas, porque en la medida que se van instalando en la sociedad mensajes de no vacunar, pueden tener impacto. Vemos lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de sarampión en países como Estados Unidos, donde una enfermedad que estaba prácticamente controlada a comienzos de los años 2000, después de una década muy exitosa, vuelve a reaparecer justamente por el mensaje de no vacunar. Y en Chile, si bien la ciudadanía ha sido bastante positiva en términos de uso de vacunas, no debemos descuidarnos, y es fundamental poder comunicar de manera permanente la importancia de las vacunas, el significado y su impacto con la mayor transparencia posible. Y por eso es que hemos impulsado y creado esta iniciativa desde el Instituto Milenio, que se llama Museo de la Inmunología y la Vacunación, que busca justamente
enseñar, comunicar en qué consiste la enfermedad y por qué las vacunas funcionan. Este museo fue inaugurado en marzo del 2019, casi un año antes del inicio de la pandemia, y fue implementado en su totalidad por estudiantes de doctorado y pregrado de la universidad. Les muestro un video que resume la iniciativa. Vamos a hacer la inauguración de esta primera muestra del Museo de la Inmunología y de la Vacunación, que se llama Eternalismo. Principalmente son alumnos que fueron los creadores de las ideas de lo que vamos a mostrar, junto con la diseñadora está el doctor Kalergis, y también hay gente del laboratorio, alumnos de doctorado, investigadores que vinieron a colaborar. 10 de las grandes. 10 de estas, sí. De estas. Empecemos el primero. El objetivo de la muestra es posicionar el concepto de la comunicación científica. En particular, nos interesa enseñar cuál es el origen de estas enfermedades y al mismo tiempo demostrar que la vacunación es una manera de prevenirlas. ¿Qué enfermedades? Este de enfermedades sería o de parotidis. Traer a la Trinidad, que fue la directora creativa, la diseñadora, la que armó la mayoría de los proyectos, fue darle vida a eso, fue darle vida a las cosas que nosotros teníamos en mente. Claro, lo que nos falta ahora es traer... Sentí que era algo muy nuevo, muy innovador, mezclar dos áreas, que es el diseño, el arte por un lado, y la ciencia y la inmunología por el otro. Al principio fue súper difícil porque ellos manejan ya un cierto lenguaje científico que ni yo ni el resto de las personas que no estamos involucrados en el área de la ciencia lo saben. Nos bajó del mundo científico y nos dijo, así la gente lo va a poder entender. Entonces fue como ese papel que nos faltaba. Al principio ellos tenían su lenguaje, yo tenía el mío, chocábamos todo el rato y después cuando logramos llegar a un punto medio y poder comunicarnos de una mejor manera, fue que todo empezó a fluir, el museo empezó a avanzar y hasta lo que tenemos ahora. Se pueden hacer las cosas cuando uno quiere. Nosotros partimos de nada, partimos de hagan un museo. Y ahora ya estamos a puertas de estrenarlo, entonces con eso uno se queda. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Realmente estoy muy emocionado por la convocatoria. Hemos denominado esta muestra Eternalismo porque persigue incluir el pasado, el presente y el futuro de la inmunología y la vacunación, es decir, un rango eterno de tiempo. Como autoridades no podemos más que felicitar y agradecer muy sinceramente esta iniciativa. La inmunología y la vacunación en la historia de la humanidad tienen logros importantes que hoy se continúa trabajando por mejorar la salud de todos los seres humanos. Uno de los objetivos que tiene en particular el Instituto Milenio es que la ciencia sea ciudadana, es decir, que la ciencia sea de todos. Los estudiantes son claves porque son creativos, son dedicados, comprometidos y muchos de ellos ven esto como una oportunidad de proyectarse desde su quehacer universitario hacia la sociedad. Algunas familias lamentablemente cometen el error de optar por no vacunar a sus hijos o hijas y estos estudiantes se dieron cuenta que a través de esta iniciativa podrían aportar a resolver este problema que es de altísimo impacto a nivel mundial. Al final la vacunación no es propia, no solo yo me estoy protegiendo, yo estoy protegiendo a ustedes, lo estoy protegiendo a todos. O sea, la vacunación es un concepto súper lindo y hay uno que se llama la vacunación del rebaño. El rebaño seríamos todos nosotros. Entonces si una oveja de ese rebaño no está vacunada, empieza a contagiar a toda la otra. Entonces eso es lo bueno de la inmunología y de la vacunación, que no es uno el que se está protegiendo. Además de uno, es al resto. De una clase de inmunología nace un poco también esta inquietud, las ganas de hacer un museo, las ganas de poder comunicar de distinta manera y que no todo quede en un libro, no todo quede en un paper o en una publicación fuera del país, sino comunicar también lo que ellos están haciendo en su país y a su gente. Hay que enfocarse en hacer divulgación, eso es lo importante, en llegar, en transmitir, en encantar. La divulgación científica tiene como objetivo, finalmente, que el conocimiento que generamos sirva a la sociedad, para contribuir en nuestro imaginario, para inspirarnos, para tomar decisiones
Y ese es un rol fundamental de la ciencia. Que es educar más que todo, es llevar la ciencia a la gente. La verdad que he pasado muchos años bien encerrada en un laboratorio, conversando harto con alumnos, pero de temas muy científicos y del experimento y hacerlos pensar y el pensamiento científico, cómo razonar. Y eso fue el propósito que en un momento le dije al doctor Calergi, me encantaría hacer algo distinto, de difusión, de poder llegar más a la población, de salir, de mostrarse un poquito más. Para mí también es un tremendo aporte, una oportunidad que uno no deja de poder hacer cosas nuevas en la vida, digamos. Hay tiempo para todo. Bueno, efectivamente, entonces esta actividad, como ven, creemos que ha sido importante y el momento en que la inauguramos fue bien, digamos, coincidente con una preparación de elementos de comunicación y actualmente estamos justamente trabajando en otros medios de comunicación respecto a la inmunización. Ahora, desde la universidad vemos las vacunas como bienes públicos que tienen un impacto social enorme. Y sin duda la pandemia de COVID-19 ha aún más exacerbado la importancia de informar, comunicar y trabajar en el desarrollo de vacunas contra este virus. Por varias razones, porque principalmente sabemos que la estrategia tanto terapéutica, farmacológica, no pueden prevenir la enfermedad. Y sin duda, como fue el caso de la viruela y ha sido el caso, por ejemplo, de sarampión y otras enfermedades, el camino a controlar esta enfermedad es claramente la vacunación, junto con otras medidas, pero claramente la vacunación es uno de los elementos centrales. Y este virus, que es un virus respiratorio bastante sorprendentemente simple desde el punto de vista de su composición, pero el impacto que ha tenido es gigantesco, puede causar una serie de manifestaciones en la persona cuando infecta a través de un exceso de inflamación que conduce a síntomas que pueden ser graves y si queremos neutralizar al virus se requiere la generación de anticuerpos neutralizantes en condiciones de inflamación moderada. Entonces los impactos del coronavirus no solamente ocurren en el sistema respiratorio, sino que también hemos visto bastantes reportes en el sistema nervioso. El trabajo que han hecho varios estudiantes en mi laboratorio ha mostrado que en otros virus respiratorios como el sincicial, por ejemplo, el impacto va más allá de solamente la vía respiratoria y estos trabajos han sido bastante citados durante la pandemia justamente por este efecto que tiene el virus, el coronavirus en el sistema nervioso. Sistema intestinal, gastrointestinal, perdón, en la piel, etc. Entonces, si uno quiere vacunar contra este virus, lo ideal es generar inmunidad contra todos los componentes, que son 4, la proteína spike, envoltura de membrana y la microcápside, y en esa dirección se han explorado varios distintos tipos de vacunas, prácticamente todas las estrategias están en desarrollo, algunos de ustedes ya saben y probablemente están todos en este grupo vacunados con alguna de estas estrategias. Nosotros estudiamos justamente cómo el sistema inmune reconoce la infección y gatilla la activación de tanto células T como linfocitos B, que a su vez producen anticuerpos para neutralizar al virus. Y es por eso que una de las decisiones que tomamos tempranamente fue trabajar en cómo ocupar ese conocimiento para inducir inmunidad contra el coronavirus. Y nos basamos en el hecho de una plataforma, en el hecho que habíamos creado esta plataforma en el laboratorio hace algunos años para desarrollar vacunas como por ejemplo el sincicial, y en la observación que publicamos tempranamente durante la pandemia, que los países que ocupan BCG tienen en general brotes de coronavirus que tienen pendientes más reducidas de incidencia durante las primeras semanas del brote en ese país. Y propusimos la idea que justamente esta situación sin vacunas que provoca exceso de inflamación podría ser prevenida por medio de una vacuna en base a una BCG recombinante, justamente como estrategia de inducción de inmunidad entrenada más inmunidad específica. Varios investigadores en nuestra universidad han trabajado sin parar incansablemente durante la pandemia
ya contamos con estas formulaciones, que estamos ahora en la etapa de manufactura que permita su utilización en estudios clínicos. Ahora, esta experiencia nos ha hecho visibles a través de publicaciones de alto impacto. Por ejemplo, esta nota Nature destaca el trabajo que hacen diferentes grupos en Latinoamérica y en Chile incluye nuestro trabajo. Y también el New York Times incluye cómo el trabajo en vacunas hecho en la universidad va avanzando. Eso es importante porque es el esfuerzo de estudiantes de diferentes programas de pregrado, doctorado y postdoctorado que aportan a un resultado que puede ser de interés global. Y hemos visto que estas experiencias previas nos han permitido hacer alianzas como por ejemplo con Estados Unidos, Francia, anteriormente a través de convenios formales de colaboración. Antes de la pandemia iniciamos una colaboración con China y durante la pandemia una colaboración con Israel, de las cuales les voy a comentar hoy día sobre la colaboración con China. Pero también creamos un consorcio de universidades nacionales que justamente trabaja en la evaluación de vacunas y terapias para COVID-19, donde participan estudiantes de diferentes universidades y diferentes programas. Ahora, la ciencia tiene este impacto importante a nivel global y creemos que la diplomacia científica es clave porque tiende puente y cruza frontera. Justamente el año 2019 presentamos en el Congreso Internacional de Inmunología en Beijing los resultados de nuestro trabajo contra VRS, la vacuna contra VRS, y estábamos iniciando una colaboración con ellos cuando ocurrió la pandemia y nos volcamos todos los esfuerzos de esa colaboración en el desarrollo científico clínico de vacunas contra SARS-CoV-2. Y en particular creamos una alianza con Sinovac que se fundamenta en una investigación y desarrollo previo hecho acá en la universidad que conduce finalmente a acuerdos de colaboración científica que a su vez permiten la ejecución de estudios científicos clínicos, no solamente desde la Católica, sino que también con una para uso de emergencia. Un segundo que se me desconectó la Wilson. ¿Escuchan? Sí, se desconectó el sistema de Bluetooth. Ahora vuelvo. Bien. Entonces, la experiencia de colaboración con Sinovac condujo a crear esta alianza con ellos, quienes son una empresa importante, una empresa de base científica que trabajaba en varias vacunas. Conocíamos en Chile con anterioridad a la pandemia porque varias de sus vacunas, en particular hepatitis e influenza, habían sido registradas en nuestro país. Ellos publicaron la vacuna en Science para coronavirus y también hicieron 2 estudios clínicos en fase 1 y fase 2 en adultos y adultos mayores que publicaron en Lancet Infectious Diseases. Entonces esos antecedentes obviamente nosotros fuimos conociendo, fueron parte de la discusión en la firma de estos convenios y eso nos motivó no solamente a ejecutar este estudio científico clínico en Chile, sino que además favorecer por medio de este convenio el traspaso de un beneficio que se logró a través de esta colaboración científica, que es asegurar las dosis necesarias para vacunación, la vacunación masiva en nuestro país. Y ese derecho fue transferido desde la universidad hacia el Estado de Chile por completo a través de un convenio con el Ministerio de Salud. Nosotros solamente nos abocamos, después de haber establecido esos acuerdos
En el convenio nos abocamos en la formulación del protocolo, su aprobación por los comités de ética, la agencia regulatoria chilena que es el ISP, quien finalmente en septiembre del año pasado aprobó, hace un año, exactamente creo que fue el 20-21 de septiembre, que se aprobó el estudio en Chile. Y eso nos permitió también registrarlo en esta página que es de alto impacto, clinicaltrials.gov, para la ejecución del estudio que ha sido ejecutado exitosamente en nuestro país en 2 etapas, en que medimos la respuesta inmune, principalmente la seguridad de la vacuna en nuestra población. Y esos datos son claves porque son datos de primera fuente en términos de cómo se comporta la vacuna en Chile, en la población nacional. Y observamos en general una muy buena tolerancia en términos de seguridad y también la generación de anticuerpos que son en su mayoría neutralizantes luego de 2 semanas después de la segunda dosis, cuando logramos los títulos máximos de anticuerpos. Y estos antecedentes han sido claves para las decisiones que ha tomado nuestra autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud. Pudimos informar que la vacuna era bien tolerada, tenía baja reactogenicidad local, sin efecto adverso en las personas vacunadas ni retiro del estudio. Pudimos medir, seguimos midiendo, este estudio sigue en curso, la producción de anticuerpos totales en las personas vacunadas y también contribuir a entender cómo funciona la respuesta inmune. Hemos ya publicado, hemos enviado a publicación ya 4 artículos, 2 de los cuales ya han sido aceptados y hay otros 3 que están en revisión. Así que hemos ido comunicando los resultados científicos a través de revistas revisadas por pares científicos. Esto nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades locales y mantener una red de países que trabaja activamente en el desarrollo científico de vacunas a nivel internacional, en particular para COVID-19. Y como les comenté, esta colaboración científica permitió acercar tempranamente esta vacuna a la población, la cual fue evaluada directamente por una visita de terreno por parte del Instituto de Salud Pública, que emitió un informe muy favorable tras visitar en China las plantas de manufactura, conduciendo a la aprobación de la vacuna para uso de emergencia en Chile. Y eso permitió, gracias justamente a esta colaboración científica desde la Universidad Católica, el trabajo que han hecho el grupo de investigadores junto con otras universidades, a que se activara este convenio y el Estado de Chile, a través del Ministerio de Salud, pudiera acceder a muchos millones de dosis de vacunas e iniciar una campaña de vacunación en propiedad que empezó a entregar resultados favorables ya en marzo. Y los resultados que vimos en los estudios científicos clínicos controlados fueron siendo reproducidos por investigadores de otras universidades. Por ejemplo, muestra acá un resultado del doctor Víctor Arrondo de la Universidad de Chile, este estudio del doctor Canels, que muestra cómo tras la primera ola, esta segunda ola, gran ola que tuvimos en Chile, fue disminuyendo en la medida que se fue instalando la inmunidad colectiva tras la vacunación. Estos son los datos del Ministerio de Salud. También vemos cómo las cifras de la pandemia han ido mejorando en la medida que se fue estableciendo la inmunidad individual y poblacional. Y la vacuna en otros países también ha funcionado bien, como el caso, por ejemplo, de Brasil, donde las personas vacunadas aquí en verde no sufrieron de manera significativa esta segunda gran ola que afectó a Brasil, particularmente personas no vacunadas. Condujo también la vacunación masiva con esta vacuna a estudios de efectividad en Chile, que han mostrado una efectividad de la vacuna en las primeras determinaciones bastante favorables, sobre el 67%, que está muy por encima, por ejemplo, de la efectividad de la vacuna influenza, que es del orden del 39%. Y llegamos a tasas de efectividad bastante positivas. Lo mismo en otros países, como por ejemplo Uruguay, y uno puede concluir de esta manera que la vacuna de Sinovac
es segura e inmunogénica, se requieren 2 dosis y al menos 14 días después de la segunda dosis para lograr títulos significativos de anticuerpos. Los anticuerpos son neutralizantes, y lo más importante es que los datos de seguridad, inmunogenicidad y eficacia que han arrojado nuestros estudios científicos clínicos controlados han podido predecir bien el comportamiento de la vacuna en la población. Quedan preguntas por responder, que hemos ya ido generando las respuestas necesarias. ¿Cuánto dura la inmunidad? Sabemos que ya a los 6 meses la inmunidad disminuye y es necesario entonces dosis adicionales de refuerzo, que fue algo que planteamos tempranamente y que fue incorporado, esa recomendación fue incorporada en la campaña de vacunación nacional. La pregunta de las variantes permanece. Vemos que las variantes nos han afectado, en particular la gamma, han sido bien controladas por la vacuna, pero no sabemos qué va a pasar con Delta o bien otras las variantes que puedan aparecer. Y una pregunta muy importante tiene que ver con la seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la población pediátrica, que es un punto en el que estamos hoy día abocados, dado que, por ejemplo, países como Israel, que han vacunado principalmente a la población adulta, tienen cada vez mayor incidencia de personas menores de edad como parte de los enfermos por COVID. Y sin duda, el caso de PIMS es de altísima preocupación, que es justamente una enfermedad hiperinflamatoria. Y por eso es que hemos iniciado ya este estudio científico clínico en población pediátrica, en que participan varias universidades, en total 12 centros universitarios, hospitalarios en Chile y en otros países. Pero sin embargo hay que tener paciencia, las vacunas toman tiempo en tener efecto. Vemos que en el caso de sarampión en los años 60 y el año 90, la incidencia de la enfermedad se mantuvo alta por varios años. Lo que fue cayendo fue principalmente la enfermedad grave. Y lo que hemos hecho desde la universidad con el caso de la vacuna coronavirus con Sinovac, claramente una señal de investigación científica y básica, y también investigación clínica que interactúa con apoyo del sector público y privado. Sin duda la alianza internacional ha sido clave, y por supuesto la participación ciudadana es fundamental. Y creemos que para lograr justamente la confianza ciudadana se requiere la máxima transparencia de la investigación científica. Hemos también aportado en esa dirección por medio de algunos estudios de seguimiento de redes sociales que hemos hecho desde el milenio, en colaboración con investigadores expertos en la materia, y hemos visto cómo la comunicación a través de redes sociales necesita con urgencia una mayor cientificación para que las personas que leen esos mensajes vayan a la fuente científica que fundamenta el punto. Por este trabajo lo hemos hecho principalmente entre 5 académicas de 3 facultades, de Ciencias Biológicas, Medicina y Química y Farmacia, grupo muy grande de investigadores científicos, médicos, enfermeras, jóvenes, con apoyo muy potente de nuestra universidad y otras universidades, y destacar en particular a mi grupo de investigación con quien hemos estado permanentemente reunidos durante toda la pandemia de manera virtual, avanzando en materia científica, y con la presencia de algunos de ellos en el laboratorio, que son típicamente los que ustedes ven en esta fotografía con mascarillas. Así que muchas gracias, eso les quería contar, y gracias por la invitación a participar en esta interesante actividad. Muchas gracias, profesor. Si les parece bien, pasamos a la presentación de Nicolás, y después si hay preguntas las hacemos en conjunto para ambos. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Linda. Ya, se ve bien la presentación, ¿cierto? Súper. Bueno, yo les voy a contar de una forma relativamente breve, yo creo, lo que ha sido mi experiencia como estudiante de doctorado en esto que es el laboratorio del Dr. Alexis Kalergis, y formando parte también del Instituto Milenio. Más que nada partir comentándoles que yo el año 2012 ingresé a la licenciatura en bioquímica en la Universidad Católica, y el año
2013 específicamente, es decir, cuando estaba en segundo, ya ingresé al laboratorio con el doctor Alexis Kalergis. Y desde entonces me he mantenido trabajando con él porque trabajamos de una manera que a mí me es cómoda y me gusta mucho la forma en la que podemos ir haciendo ciencia en conjunto. Los temas con los que trabajamos también es muy atractivo, entonces fue una muy buena oportunidad la que tuve de poder unirme al laboratorio en primer lugar, y el hecho de poder mantenerme ahí también me ha sido muy favorable a mí como persona y como en mi desarrollo académico también. El año 2017 me titulé justamente de bioquímica y nuevamente en vista de lo bien o de lo favorable que me parecía la forma en la que trabajamos con el doctor Kalergi, ingresé al programa de doctorado de Ciencias Biológicas, también aquí en la universidad. Esta es la Facultad de Ciencias Biológicas, donde tuve en primera instancia mi carrera de bioquímica y donde además estoy haciendo ahora mi programa de doctorado. El doctorado en el que estoy yo ahora es el doctorado en Ciencias Biológicas, particularmente el de Genética Molecular y Microbiología. Y estoy actualmente en mi cuarto año, es decir, estoy terminando ya este programa. Este trabajo que hemos tenido en conjunto con el doctor Kalergi ha resultado en muchas distintas publicaciones y muchos distintos proyectos de investigación, pero algunos de los que me gustaría destacar a mí justamente son aquellos que el doctor Kalergi también ya mencionó, como por ejemplo el estudio clínico fase 1, en el que evaluamos justamente la seguridad y la inmunogenicidad de esta vacuna contra el virus respiratorio sincicial. Y esta fue justamente la publicación que obtuvimos de ese estudio clínico fase 1, que fue el primer estudio clínico fase 1 que se hizo con esta vacuna aquí en Chile. Brevemente, para contarles qué son los estudios clínicos, probablemente ya estamos bien al tanto de qué son estos estudios en vista justamente de la pandemia de COVID-19 que estamos viendo ahora, pero para poder justamente aprobar un medicamento, no necesariamente una vacuna, sino que un medicamento en general, estas drogas tienen que pasar por distintas etapas, una fase 1, una fase 2, una fase 3 y eventualmente una fase 4. Estas etapas van escalando en tamaño y en la complejidad de lo que se va midiendo. En un estudio fase 1 generalmente se utilizan un tope de 100 personas, generalmente van de 10 a 100 personas, en las cuales se evalúan principalmente las características de la seguridad de estas justamente drogas. Luego en un estudio fase 2 se evalúa la seguridad en una población un poco más grande, y ya en un fase 3 se empieza a evaluar la respuesta de eficacia y la inmunogenicidad, es decir, qué tan buena es realmente esta droga justamente para proteger frente a lo que sea que se está buscando, un virus, una enfermedad, lo que sea. Entonces, como les comenté yo, lo que nosotros medimos en este fase 1 fue la seguridad, y además tuvimos la suerte que tuvimos la capacidad de poder medir algunos parámetros de inmunogenicidad también, que es algo que no se hace comúnmente en un estudio clínico fase 1. Brevemente, el virus respiratorio sincicial, para quienes no lo conocen, si tienen hijos probablemente lo conocen, porque es uno de los principales virus que afectan justamente a niños. Como pueden ver aquí en esta gráfica, en azul tenemos al virus respiratorio sincicial. Es el virus predominante a nivel nacional y en otros países también, causante justamente de neumonía, que son estas enfermedades respiratorias graves. Virtualmente todos los niños a la edad de 2 años ya han tenido este virus, ¿ya? Entonces nosotros también en algún momento pasamos por esto, y de nuevo, como ya les dije, si tienen hijos probablemente han escuchado de esto, porque suelen colapsarse las UCI durante el periodo de invierno por este virus justamente. Debido a la pandemia, en este último tiempo hubo una disminución, particularmente en el año 2020 y ahora a principios del año 2021, de la incidencia de este virus, pero en este preciso momento que está empezando a comenzar el invierno, por ejemplo, en Estados Unidos, se está viendo un rebrote significativo de virus respiratorio sincicial, lo que puede ser que nos pegue a nosotros el otro año justamente porque estamos empezando a salir, entre comillas, de toda esta cuarentena y nos estamos exponiendo nuevamente al resto del mundo. Entonces es un virus que no ha dejado de ser relevante para nosotros, a pesar de que tenemos el SARS de fondo haciéndonos ruido todos los días, ¿cierto? Estos son algunos de los resultados que nosotros tuvimos justamente en ese estudio clínico fase 1. Nosotros comenzamos ese estudio el año 2017, en julio, que coincidió justamente con cuando yo estaba empezando a defender mi tesis de pregrado y empezando a egresar, y lo terminamos en junio del 2018, que coincidió también con cuando empecé mi programa de doctorado. Nosotros reclutamos personas para distintas cohortes que fueron escalando en cuánto de la vacuna les fuimos dando. Les dimos dosis cada vez más altas hasta alcanzar la dosis que es la que nosotros pretendemos utilizar en la población pediátrica originalmente, y vimos cuáles fueron los resultados de seguridad y inmunogenicidad. Vimos que la administración de esta vacuna en verdad fue segura, no tuvo ningún efecto adverso grave, por ningún sentido fue para nada mal tolerada por los voluntarios, y además vimos que la vacunación era capaz de introducir buenos niveles de anticuerpos neutralizantes, es decir, de disminuir la capacidad del virus de infectar a las personas.
¿Por qué? Porque teníamos justamente estos títulos de anticuerpos que nos podían proteger contra la infección, y además vimos que éramos capaces de detectar células T, es decir, las células que van a estar encargadas de orquestar la respuesta inmune, las cuales respondían contra los antígenos, es decir, las moléculas, las componentes, las partecitas que tiene el virus respiratorio sincicial, reconocerlo y justamente generar una respuesta. Por lo tanto, con esto nosotros nos quedamos tranquilos y podemos decir es un buen momento para que podamos avanzar en un estudio clínico fase 2 y ver justamente cómo se puede ver esta respuesta en una población más grande. Entonces, yo particularmente jugué un rol relativamente importante en este estudio porque también estuve mucho procesando muestras, estuve analizando datos, estuve haciendo muchas cosas, entonces muy orgulloso de haber formado parte de esto justamente y feliz justamente gracias a que el Instituto Milenio y el Dr. Kalergi forman parte de estas iniciativas, que pude tener la experiencia de formar parte de un estudio clínico partiéndolo entre comillas desde cero, partiendo un poquito como novatos, tratando de entender cuáles son las normativas a nivel nacional y todo eso, pero sacando resultados súper importantes y finalmente, perdonen la expresión, dando cara frente a justamente esta situación. Luego, el año 2019, 2020 y 2021 siguió siendo lo que fue mis estudios como doctorado. El 2019 fue relativamente tranquilo, tuve mi examen de candidatura, defendí de buena manera mi proyecto de tesis, con eso obtuve el grado de magíster. El año 2020 nos pegó la pandemia y nos fuimos todos justamente a cuarentena y a pasar en aislamiento. Y el año 2021 ha avanzado de una forma un poco más dinámica y distinta para mí. Como les comentaba, el año 2019, cuando tuvimos que ir a aislamiento, yo tuve la suerte, junto con otros pocos miembros del laboratorio del Dr. Kalergi, de ser invitado justamente a participar en esta generación de los prototipos de vacuna contra SARS-CoV-2, que fue lo que el Dr. Kalergi les contó en la presentación anterior con esta justamente vacuna recombinante, justamente asociada a la BCG. Y en ese mismo instante, a medida que íbamos trabajando en eso nosotros con un pequeño grupo en el laboratorio, se iban dando estos diálogos con Sinovac, justamente los que llevaron eventualmente a que apareciera la vacuna CoronaVac en Chile. Y justamente esta aparición de la vacuna CoronaVac en Chile fue lo que nos llevó a poder establecer justamente este estudio clínico fase 3, en el que ya estamos trabajando con miles de personas, justamente las cuales fueron reclutadas. Estamos evaluando su respuesta de seguridad e inmunogenicidad al mismo tiempo. Aquí perdónenme que me haga propaganda, pero una foto mía que apareció en el EMOL, justamente cuando estaba trabajando ahí en el laboratorio en algunos de estos experimentos de la vacuna de CoronaVac. Y al igual que como les mostró el doctor Kalergi, básicamente contarles que frente a todo el esfuerzo que hemos hecho en conjunto en el laboratorio, y que ahora somos muchísimos más de los que partimos en mayo, junio del año pasado, hemos visto que la vacuna produce buenos anticuerpos capaces de detectar el virus y justamente impedir que se pueda seguir infectando el resto de las células dentro del organismo, y nuevamente que existen células T, estas que orquestan la respuesta inmune, capaces de reconocer al virus y responder frente a él. Por lo tanto, esta vacuna efectivamente está funcionando. En esa misma línea, justamente el día de ayer o antes de ayer, no estoy seguro, se publicó oficialmente en una revista de alto impacto los resultados del primer paper que publicamos, que lo habíamos publicado antes como un preprint, pero ahora está disponible para que todo el mundo pueda descargarlo en estas páginas científicas. Y además tenemos otros artículos que también han salido en el último tiempo mostrando justamente cuáles son los resultados de estudio clínico. Entonces, estamos súper contentos y súper felices de la forma en la que hemos podido ir trabajando y de los buenos resultados que estamos sacando justamente por todo el apoyo que hemos tenido a nivel nacional también como instituto y como laboratorio y como universidad finalmente. Como les comentaba el doctor Kalergi, el grupo de laboratorio es bastante grande, ahí estamos nosotros dos, en medio de este tumulto de personas que al final es necesario justamente para poder tener esta operación tan grande que tenemos que llevar a cabo en el laboratorio tratando de sacar cosas adelante. Y bueno, no solamente resultados de ciencia, mi carrera como científico aquí en la universidad me ha llevado a formar vínculos con un montón de personas. Aquí tenemos una foto de los miembros del equipo justamente del estudio clínico fase 3 en etapa temprana, se han ido sumando mucho más después, pero cuando nos pusimos nuestra primera dosis de Sinovac, aquí hay distintas fotos, por ejemplo, con el grupo de Sinovac, y esta una fotito que tengo con el equipo del laboratorio del doctor Steve Varga, al cual yo hice mi pasantía internacional este semestre. Vengo llegando hace un par de días, de hecho, y también, de nuevo, por los contactos con el doctor Kalergi, por el Instituto Milenio, tuve la posibilidad de poder hacer este intercambio, poder participar con ellos y seguir avanzando justamente en proyectos asociados a todo lo que hacemos aquí en el laboratorio. Entonces,
Súper contento y súper agradecido de lo que ha significado para mí tanto esta experiencia en el laboratorio como las ventajas que es participar justamente en este grupo y en este núcleo milenio, en este instituto milenio, perdón, junto con este enorme equipo. Eso es lo que tenía yo para contarles. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muy interesante tu presentación. Se abre el espacio, tenemos algunos minutos todavía para que puedan preguntar, tanto al profesor Kalergis como a Nicolás. También entiendo que está parte de su grupo de estudio, también del laboratorio. Entonces se abre un poco, pueden escribirlas por el chat o pueden directamente levantar la mano y abrir el micrófono para plantear sus preguntas. ¿Sí? Yo a lo mejor me gustaría preguntarle, profesor, ¿cuál es el rol de los alumnos de doctorado en el instituto, en el desarrollo de las vacunas y en toda esta investigación científica que se ve claramente mucho más relevada en el tema de la pandemia y nosotros como universidad que siempre hemos apostado por el desarrollo de estos programas de doctorado, sin duda cobra mayor visibilidad? Entonces, trabajan en los estudiantes de pregrado, posgrado, investigadores renombrados también, pero también nuestros alumnos de doctorado? ¿Cuál es el rol que ellos tienen en el instituto, en estas investigaciones y las competencias clave que ellos han ido desarrollando en su formación doctoral, que justamente lo hacen parte de este gran proyecto? Bueno, el caso de Nicolás, y por eso pensé que era muy bueno invitarlo a él, es un buen ejemplo. En el fondo, él ha podido aplicar los conocimientos, primero que nada, conocimientos teóricos que ha adquirido y experiencia en investigación en el laboratorio, a problemas de alto impacto. Sin duda, su rol ha sido fundamental, como el de otros estudiantes del laboratorio, en diferentes etapas del estudio. Y lo que hacen básicamente es asumir una parte de algún estudio individual, ¿verdad? Ese aporte puede traducirse en un gran proyecto. Hay estudiantes que están haciendo su tesis como parte de este estudio y esa pregunta fundamental que responden como parte de la tesis es un aporte para el avance en diferentes elementos centrales del desarrollo, por ejemplo, una vacuna, que requiere primero comprender cómo el virus causa enfermedad, el tipo de respuesta inmune que sería apropiada para contrarrestarlo y la mejor fórmula inmunogénica que genere la protección necesaria. Por lo tanto, hay varias preguntas que pueden ser parte de una tesis doctoral y el resultado es que normalmente el resultado es información muy relevante científica que permite ir construyendo sobre, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna. Pero lo importante es que cada proyecto de tesis tiene que estar bien acotado a una hipótesis y una serie de objetivos seguidos por metodologías experimentales que permiten abordar los objetivos. No sé si Nicolás quiere aportar un poco más en esa línea. No, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo en que nosotros como estudiantes de doctorado tomamos un rol súper fundamental en el laboratorio en los distintos proyectos que se han armando, porque como el profe comenta, somos nosotros los que junto con él generamos estas líneas de investigación, proponemos hipótesis, proponemos metodología, las pulimos justamente, presentamos los resultados, hacemos todos esos análisis y justamente llegamos justamente a esta construcción de ciencia, conocimiento, publicaciones, en conjunto como estudiantes de doctorado, claramente con todo el resto del equipo, que son los postdoctorantes y los estudiantes de grado, pero nosotros como estudiantes de doctorado jugamos una pieza súper clave porque estamos justamente al centro de todo eso, porque los postdocs, entre comillas, van liderando un poquito más, entonces de repente se tratan de salir un poquito más de lo que es pipetear y nosotros pipeteamos un poquito más, no todos claramente, pero pasa a algunos, mientras que los pregrados están recién aprendiendo a pipetear, entonces al final los postdocs son los que juegan como esa pieza clave al medio, tratando justamente de vincular todas las partes del laboratorio. Perfecto. Y Nicolás, ¿cuál crees tú que es tu rol como alumno de doctorado? Estás a punto de graduarte en los temas de divulgación científica. Tú participaste en el concurso del 3MT, que es parte un poco de lo que hace la universidad para divulgar la ciencia al público en general, ¿no?
y estás pronto a egresar. ¿Qué crees tú que el alumno de doctorado tienen como un pendiente ahí? Sí, totalmente. Yo desde siempre me ha gustado mucho la divulgación científica. Cuando estaba en mi pregrado, de hecho, fui parte de la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica. Teníamos distintas actividades, por ejemplo, en las que con un grupo de estudiantes de pregrado armábamos pósters del estilo científico y no sé, nos íbamos al parque forestal y los pegábamos en unos carteles y la gente se acercaba y conversábamos con ellos, les contábamos de cosas de ciencia más cercanamente. O no sé, más de una vez trajimos colegios a lo largo de Santiago a los laboratorios de la universidad para que conocieran tanto los laboratorios de investigación como los laboratorios de biociencia, y en eso hacíamos experimentos con ellos. Ahora, como tú dices, no sé, he participado en este proyecto, en este concurso, perdón, de la tesis en 3 minutos. También he participado en la iniciativa Mil Aulas, Mil Científicos. He dado charlas en distintos colegios, también con el apoyo del doctor Kalergis, que él también tiene todos estos proyectos de proyección al medio externo, en los que, por ejemplo, está el Museo de la Inmunología. Todas estas instancias, herramientas, oportunidades que son súper necesarias justamente para poder aterrizar la ciencia en la comunidad. Como decía el profe, de repente las redes sociales también juegan un rol súper importante. Entonces nosotros como científicos tenemos justamente que darnos esa oportunidad de tratar de aterrizar las cosas y explicar la ciencia con palabras simples. No necesariamente hablar de, cuando le estaba hablando yo a ustedes, le mencioné el antígeno y dije al tiro, chuta, no, debo cambiar el antígeno por las partecitas, las moléculas del virus, porque eso es finalmente lo que la gente va a entender, no usar este lenguaje técnico que al final nos encierra a nosotros en en esta como Olimpo de científicos que saben mucho, pero al final lo que nosotros tenemos que hacer justamente es poder mostrarle al mundo, como lo hace el profe y como lo hago yo también dentro de estas oportunidades, que la ciencia está ahí para todos y que tiene resultados para todos. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar algo. Lorena Leiva, adelante. Sí, hola. Bueno, yo no soy del área de la ciencia, entonces estoy súper de acuerdo en lo que dice el Nico. Creo que tiene que haber un rol fundamental de parte de los científicos, sobre todo hoy en día, de democratizar un poquito la ciencia, bajarla a distintos estamentos. Está bien cumplir un rol entre los pares, pero creo que la pandemia ha dejado al desnudo todo este tema de desconocer muchas cosas que hoy en día, por ejemplo, la vacuna, hoy en día están todos muy preocupados de qué laboratorio es la vacuna, pero todas las vacunas que nos han puesto desde hace años, nadie le ha puesto un pero. Entonces, creo que es un rol importante. Entonces, a ese respecto le pregunto directamente al Nico si siente esta responsabilidad social, no solo como doctorado, estudiante de doctorado, sino que científico, y cuál es la flexibilidad que se tiene que tener para, por ejemplo, estás enfocado en una tesis determinada, viene la pandemia, tienes cosas que hacer en paralelo, y eso también para motivar a los futuros científicos, para que no sea la idea de una estructura tan cuadrada, y ahí va en dos ejes, la flexibilidad que debe tener y cómo bajar todos los conocimientos para que lo entendamos todos, aprendiendo, elevar también el vocabulario pero tienes que comenzar desde a poco. Entonces, ¿qué responsabilidad sientes tú en este liderazgo que adoptas casi de manera natural, no impuesto? Claro, no, respecto al tema de la responsabilidad social, entre comillas, un ejemplo súper cotidiano. La gente que me tiene en Instagram sabe que yo trabajo en esto. Entonces yo de repente subo cosas a Instagram respecto a los resultados, como, no sé, hice este experimento medio bonito. Entonces cuando empezaron a hacer el tema de me voy a vacunar con esta, con esto otro, cuando empezaron a salir, no sé, Moderna, Pfizer, Janssen, Sinovac, todo el mundo preguntaba, ¿qué vacuna me pongo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿O qué puedo hacer después de esto? ¿Puedo tomarme un ibuprofeno? ¿Puedo salir a tomar el día siguiente? Cosas así. Entonces era súper cercano y me sentía súper, a pesar de que no es mi responsabilidad, súper responsable explicarle a la gente así como, mira, puede hacer esto, puede hacer. De repente me demoraba media hora hablando con gente por WhatsApp, por Instagram, explicándole qué podían hacer y qué no, justamente para que ellos pudieran llevarse ese mensaje para la casa también. Y ellos pudieran explicárselo al resto de sus conocidos también. Nos pasa un poco también en el curso de inmunología del doctor Kalergis, en que los chicos toman este curso y nosotros les dejamos varios mensajes que son importantes llevarse para la casa. Esto es importante respecto a las vacunas. Queremos que aprendan un montón de inmunología y que aprendan todo sobre el sistema inmune.
pero es súper importante que ustedes sean capaces de bajar esto también y mostrarlo al resto de sus familias, porque sus familias van a poder mostrárselo a otras personas. Entonces, claro, esta responsabilidad social que menciona Lorena es súper importante porque uno sin darse cuenta se siente comprometido a hablar con el resto del mundo, a contarles cómo funcionan las cosas, a tratar de sacar mitos, de sacar malos entendidos que hay en la cabeza generalmente. Entonces, sí, está súper presente, está súper ahí siempre, aunque uno no se dé cuenta. Y la segunda pregunta se me fue, ¿me la puedes repetir, Lorena, por favor? Sí, la flexibilidad que tienes que ir en la marcha, bueno, enfocado en tu Claro. tesis primero y luego pandemia, te haces cargo de otras cosas también en paralelo. Toda la razón, sí. De hecho, tengo una anécdota súper personal en esa línea. Mi proyecto de tesis original tenía mucho que ver con la vacuna del virus sincicial con la que estábamos trabajando nosotros, y ese fue el que mi comité de tesis aprobó como contento, feliz, hagamos esto. Pero como pasó todo lo esto de COVID, yo tuve que dejar esos proyectos en stand-by y nos pusimos a trabajar justamente en estas vacunas de SARS-CoV-2, estas vacunas recombinantes, y trabajando en eso, con el doctor Kalergi y conversando también con mi comisión, decidimos que hemos dedicado tanto tiempo a eso que también sería bueno mostrar eso como parte de mi resultado. Entonces, tal como dice Lore, uno se va flexibilizando y las comisiones de los doctorados, también los profesores, los tutores, todos también van flexibilizando sus situaciones frente a esta pandemia, porque al final todos estamos viviendo esto juntos, entonces queremos todos salir adelante de alguna manera. Entonces, claro, uno como científico en algún momento en su carrera le dicen que tiene que ser bien estricto, bien centrado en lo que uno tiene que hacer, pero a medida que uno va atendiendo en esta carrera tiene que aprender esta flexibilidad, como dice Lorena, porque uno no puede estar centrado mirando siempre el mismo punto, porque si no se va a perder todo lo que rodea justamente ese proyecto. Y eso es justamente una de las tantas habilidades blandas, entre comillas, que he podido entrenar aquí en el laboratorio. Así que sí, totalmente de acuerdo en que uno tiene que adquirir justamente esa flexibilidad. Comentar también que es importante este efecto del saber, por supuesto, la responsabilidad de comunicar, pero es muy importante, y eso es algo que me consta que Nicolás y todos los miembros del grupo hacen, es referir también a las fuentes oficiales de información, porque a veces las personas no las encuentran. Entonces, el referir y derivar para cualquier decisión a las fuentes oficiales de información es algo que también practicamos mucho. Y no quedó tan claro en las presentaciones que hicimos. Sería bueno aprovechar la oportunidad para indicar que muchos estudiantes de doctorado son también muy buenos formadores, y eso se manifiesta en sus capacidades docentes, el hacer clases, el hacer instructoría. Por ejemplo, Nicolás ha sido ya por 2 años o 3 años instructor de un curso de inmunología que él mencionó, y esa experiencia es fundamental para el estudiante de doctorado. Tener la experiencia, poder ser parte del proceso docente formativo, porque tienen mucho, un don especial, ¿verdad?, de enseñar y comunicar los conocimientos que manejan. Muchas gracias, profesor. Aquí hay una pregunta que nos hace Roberto Rojas, creo que todavía podemos tener unos minutitos. ¿Es muy difícil incorporarse a un laboratorio de la universidad al momento de entrar al doctorado si uno no ha sido parte de ese laboratorio mientras era alumno de pregrado? A lo mejor el profesor Kalergi nos puede ayudar a responder eso. No es para nada difícil, depende mucho obviamente del tiempo, la disponibilidad que tenga el estudiante o la estudiante respecto a poder asumir compromisos en un laboratorio. Sin duda, en el primer, segundo año del doctorado, las personas todavía están explorando y pueden encontrar en un laboratorio las preguntas que quieren responder como parte de su proceso creativo, que es la tesis doctoral. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estamos en la hora y no habiendo más preguntas, yo les agradezco muchísimo a los colegraduados y también a los participantes, al profesor Kalergis, a Nicolás, al grupo de estudio que vemos que está también presente apoyando esta presentación que ha sido muy ilustrativa, además, que nos toca muy de frente. No estamos en plena pandemia, ojalá terminando, pero vemos además la relevancia que ha tenido la ciencia, la relevancia que ha tenido nuestra universidad y sin duda
nuestros alumnos de doctorado, futuros científicos que van a estar en roles tan relevantes como el del profesor Calergis, así que no me queda más que agradecerles mucho por esta conversación. Y Nicolás, ojalá pronto te gradúes y sea de nuestra ceremonia de graduación, y muchas gracias a todos los que han participado en esta charla. Va a estar grabada y disponible en nuestro sitio de esta Open House.